espero que te encuentres muy bien. Bienvenido a tu clase de formulación y evaluación de proyectos. Hoy abordaremos el tema objetivos, alcances y limitaciones de un proyecto. Hasta hoy hemos aprendido cómo redactar tanto el planteamiento del problema como la justificación, aspectos que son indispensables para el inicio del desarrollo de nuestro proyecto. En esta ocasión, y siguiendo con la estructura que va a guiar nuestro trabajo, vamos a tocar uno de los pilares primordiales que serán la razón de ser de nuestro proyecto, y me refiero al planteamiento de los objetivos. Hoy además veremos cómo vamos a plantear esos alcances que van a definir hasta dónde vamos a llegar con el proyecto, marcando esa barrera que nos defina ese tope o ese alcance de nuestro estudio. Por último, definiremos cuáles son esos problemas o conflictos a los que nuestro proyecto se puede enfrentar y así más adelante podremos contemplar las posibles alternativas que hemos de definir para darle un buen fin a nuestro anhelado proyecto. Estos y más detalles los veremos a continuación. Muchas gracias por acompañarme. Bienvenido. Para entrar en tema, empecemos por definir qué son los objetivos. De acuerdo a Ñaupas y otros autores, son aspiraciones deseables que se espera alcanzar en un periodo de tiempo establecido. En un proyecto de investigación, los objetivos son los resultados que se espera alcanzar, permitiendo orientar hacia dónde va el proyecto. Siempre que iniciamos algo, debemos de pensar en algo central y en algo específico para poder obtener mejores resultados. Y eso es lo que nosotros identificamos como los objetivos. Los objetivos son esos motivos por los cuales estamos llevando a cabo esa acción, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Y específicamente hablando de nuestro proyecto, los objetivos van a ser esos que nos van a permitir que nos ordenemos mejor, para saber cómo vamos a trabajar, qué cosas o qué resultados esperamos conseguir y sobre qué vamos a recargar todo nuestro esfuerzo o todas nuestras energías para alcanzar esa meta que nosotros esperamos. Para plantear nuestros objetivos en nuestro proyecto, primero vamos a dividirlo en dos o vamos a estudiarlo en dos: objetivo general y objetivos específicos. El objetivo general debe presentar la idea central de un proyecto o trabajo de investigación, enunciando de forma concreta y objetiva la finalidad del estudio y la meta alcanzada. Es decir, es aquella meta principal que nosotros buscamos o aquella meta global de nuestro proyecto, sin llegar a especificar los detalles. Donde sí vamos a especificar los detalles es en los objetivos específicos, que esos son definidos como aquellos enunciados preposicionales derivados del objetivo general. Señalan las operaciones, indican, precisan y detallan las actividades que deben hacer para alcanzar la meta global. Es decir, debemos especificar actividades como medir, encuestar, registrar X o Y cosa. Todas aquellas operaciones que conduzcan al objetivo principal, a ese objetivo global, aquí sí debemos ser específicos, pero cuidando no ser tan extensos. Veamos ahora qué características deben de poseer nuestros objetivos y cuál es la estructura que debe de llevar para poder redactarlos de la manera correcta. Enunciando las características podemos mencionar tres. La primera, los objetivos deben ser claros, en el sentido de que sean entendibles sin mayor problema o complicación de qué es lo que queremos lograr. Número 2. Los objetivos deben ser medibles. Medibles porque sus datos se deben de contrastar con base en información recolectada. Número 3. Deben ser alcanzables. Es decir, debemos de plantearnos metas que finalmente vamos a poder cumplir. Pasando a la estructura, es decir, a los elementos que deben de componer a nuestros objetivos, encontramos que inicialmente debemos incluir el verbo en infinitivo, es decir, con terminación ar, ir, y eso representa la acción a realizar. También debemos incluir la variable, que es lo que se mide o lo que se va a medir. Además, debemos de representar o especificar la unidad de análisis, que son esos objetos o sujetos de donde se va a obtener esa información o esa medición. Y finalmente tenemos que incluir en la redacción el contexto que hace referencia al lugar y o al tiempo que se plantea ese objetivo. Para asentar la idea de lo que acabamos de platicar y para que lo comprendas mejor, pon atención al siguiente ejemplo.
Imaginemos que este es nuestro proyecto de investigación y la problemática es la que se describe a continuación. Los estudiantes de educación básica en Sinaloa presentan molestias musculoesqueléticas por condiciones antiergonómicas en la escuela. Asumamos que este es nuestro proyecto. Entonces, ¿cómo vamos a redactar primeramente nuestro objetivo general? Demos lectura. Efectuar una propuesta que permita minimizar los trastornos musculoesqueléticos a los que están expuestos los estudiantes de educación básica del estado de Sinaloa del 2016. Respetando la estructura que habíamos platicado, el verbo debe de estar en infinitivo, es decir, terminación ar, er, ir. Vemos que en nuestro objetivo general nosotros pusimos efectuar. Siguiendo con la estructura, vemos que encontramos a la variable, que es lo que se mide. ¿Y qué es lo que medimos en nuestro objetivo general o qué representamos que vamos a medir? Los trastornos musculoesqueléticos. Continuamos con la estructura y vemos que aparece la unidad de análisis, que son los objetos o sujetos donde se va a obtener la información. En este caso, son los estudiantes de educación básica. Y por último, tenemos el contexto que hace referencia al lugar y o al tiempo en que se plantea ese objetivo. Y aquí estamos especificando que es en el estado de Sinaloa en el año 2016. Abriendo un paréntesis que puedes o no incluir el año, pero sí es muy importante que se especifique el lugar. Entonces, el objetivo general y en resumidas cuentas es el objetivo global o es la idea principal que persigue esa problemática del proyecto. Pasando a los objetivos específicos y donde sí tenemos que ser más detallados en cuanto a la descripción de esas actividades o de ese proceso que nosotros tenemos que seguir para poder cumplir con ese objetivo general. Y demos lectura a lo que pusimos. Evaluar las condiciones físicas de una muestra de aulas y mobiliario de una primaria y una secundaria de Sinaloa. Medir y pesar a una muestra de estudiantes de una primaria y una secundaria de Sinaloa. Pesar y registrar el contenido de las mochilas de los estudiantes. Aplicar métodos de evaluación ergonómica en algunas aulas de estudiantes de primaria y secundaria en Sinaloa. Realizar análisis estadísticos mediante el software SPSS para determinar la posible correlación de variables, determinar los factores de riesgo económico que más influyen en los estudiantes de educación básica en Sinaloa y presentar una propuesta de mejora a las instituciones que comprenden el objeto de estudio. Estamos describiendo con peras y manzanas qué operaciones o qué actividades vamos a realizar para poder cumplir con ese objetivo general. Y de esta manera quedaría redactado tanto nuestro objetivo general como nuestros objetivos específicos, respetando tanto las características como las reglas en su estructura. Otro de los aspectos claves a considerar en nuestro proyecto, además de los objetivos que acabamos de explicar, son también los alcances y las limitaciones. Con los objetivos decíamos o especificábamos qué queremos lograr. En cambio, con los alcances nos respondemos a la pregunta ¿hasta dónde vamos a llegar? Nosotros tenemos que especificar en nuestro proyecto de investigación de qué tipo va a ser ese alcance. Encontramos 4 tipos: el exploratorio, el descriptivo, el correlacional y el explicativo. Vamos a dar lectura. El exploratorio es aquella investigación enfocada en temas novedosos o pocos estudiados, es decir, en aquellos temas en los que la literatura no profundiza o la gente o los investigadores no han llegado a fondo de ese tema. Es decir, hay escasa o nula información acerca de ese tema en particular. Entonces, si este es el caso de nuestra investigación, estamos hablando de un alcance exploratorio. Descriptivo es aquel que tiene como prioridad describir cualidades, características de un fenómeno o grupo de personas. Es decir, únicamente nos encargamos de describir. Obviamente, antes teníamos que haber hecho una investigación de ese tema y ahora nos toca describir esas características o ese fenómeno de algo o de un grupo de personas. El de tipo correlacional se enfoca en determinar la relación positiva o negativa entre 2 o más variables. La investigación correlacional no solo se describe, sino también analiza y relaciona. Es decir, conforme nosotros vayamos viendo los tipos de alcance, quiere decir que el grado de profundidad es cada vez mayor. Es decir, en el correlacional vamos a analizar la relación entre la variable A y la variable B, o la variable X y la variable Y,
para ver, de acuerdo a cualquier asociación matemática o estadística, cómo afecta positiva o negativamente una cosa o una variable con la otra. En la variable correlacional también se describe esas características y también se explora. Siendo un poco más profundos todavía, encontramos el alcance explicativo, que tiene como finalidad establecer las causas de los sucesos o fenómenos que se estudian. Este alcance de investigación puede incluir las anteriores, es lo que acabamos de platicar, explorativa, descriptiva y correlacional, ya que para explicar un hecho o fenómeno se debe de conocer con profundidad los elementos que implica. Es decir, para poder explicar un hecho o un fenómeno, antes teníamos que haber hecho un análisis de relación de dos variables, antes teníamos que haber descrito ese fenómeno o ese hallazgo o ese grupo de personas que se están analizando, y antes teníamos que haber investigado o explorado dentro de la literatura. Entonces, tenemos que identificar en cuál de los 4 alcances cae nuestra investigación para poder especificar o describir al momento de redactar de qué tipo de alcance se trata nuestro proyecto o nuestra investigación. Por otro lado, y más sencillo, todavía tenemos las limitaciones. Las limitaciones se refiere a los problemas con el que el investigador o la persona que está ejerciendo ese proyecto se encontrará durante el desarrollo de investigación. Es decir, a lo mejor conflictos en referencia a falta de tiempo, en referencia a aspectos económicos para llevar a cabo el proyecto, en cuestiones de a lo mejor que falta X o Y cosa en el proyecto, es decir, todos los tropiezos o los errores que se pueden presentar o las dificultades, vamos a denominarlas limitaciones. Ahora veamos lo que acabamos de platicar en este sencillo ejemplo. Asumamos que es la misma problemática del ejemplo anterior cuando planteamos los objetivos en la determinación de los factores de riesgo ergonómico en los estudiantes. Los alcances, primero vamos a definir qué tipo de investigación o qué tipo de proyecto es el que aplica para los tipos de alcances que existen. En este caso, estamos describiendo o estamos redactando que esta investigación es de tipo explicativa. Es de tipo explicativa, que es el tipo de alcance más profundo, en el que se hace una investigación de la literatura en la que se describe un fenómeno, una variable, en la que se relacionan diferentes variables para hacer sus análisis y su respectiva correlación, en este caso estadística, analizando peso, analizando estaturas, analizando factores ergonómicos, evaluaciones. Entonces, cuando eso sucede e incluye los otros 3 tipos de alcance, estamos hablando de una investigación de tipo explicativa, que intenta explicar las causas de un fenómeno y explicar ese hecho con mayor profundidad. Entonces, al principio del alcance nosotros definimos que es de tipo explicativa. Aquí dice, esta investigación es de tipo explicativa. Y además, la otra parte de los alcances que tenemos que definir o redactar es, como habíamos comentado hace un momento, es hasta dónde vamos a llegar con nuestra investigación. Es decir, cuál es el tope o esa barrera que va a enmarcar mi investigación. En este caso estamos definiendo que, aunque se explica en la problemática que es del estado de Sinaloa, en los alcances tenemos que definir o enmarcar ese límite que va a existir. En este caso estamos describiendo que es únicamente de 2 instituciones educativas, la primera de la Escuela Primaria General Antonio Rosales y la segunda de la Escuela Secundaria General Ignacio Zaragoza. Es decir, estamos señalando y estamos siendo muy precisos hasta dónde va a abarcar mi proyecto o mi investigación. Siendo más específicos todavía, ponemos con domicilio en Higuera de Zaragoza, Ahome, Sinaloa, para determinar los factores de riesgo musculoesquelético y posteriormente efectuar una propuesta de solución. Aquí estoy enmarcando que van a ser en 2 instituciones, una primaria y una secundaria, dónde están y qué es lo que voy a hacer. Es determinar los factores y efectuar una propuesta de solución. Hasta aquí va a llegar mi investigación y eso es lo que determina el alcance. Hablemos ahora de las limitaciones que dijimos que van a ser todos aquellos errores o conflictos o trabas que se pueden presentar durante la investigación o durante el proyecto. En este caso hemos redactado algunas situaciones presentadas que pueden entorpecer o demorar esta investigación
son tales como la autorización de las autoridades educativas, directores o docentes para realizar el proyecto de investigación, es decir, que nos den permiso para obtener o recolectar la información a través de las encuestas. O bien la falta de disponibilidad de tiempo de los directores o profesores para autorizar la obtención de los datos que aporten los estudiantes o cualquier otra persona involucrada en los procesos establecidos en este proyecto. Aquí estamos hablando ya de cuestiones de tiempo. Entonces aquí definimos o redactamos esas trabas o esas posibles cosas que pueden detener o pueden limitar nuestro proyecto, nuestra investigación. Hemos llegado al final de esta clase. Si tienes alguna duda acerca de lo que acabamos de explicar, ten la confianza para preguntar. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en la siguiente clase.